Hola, oye, nos habíamos quedado en Mm, cómo nos las apañábamos para salir de la cárcel del pensamiento destructivo y negativo, ¿no? sí, Entonces, de salir de ese hábito, ¿no? Y esto sí sí, me recuerda a esa frase que dice Joe Dispenza, ¿no? De hay que el principal hábito que uno tiene que abandonar es el de ser uno mismo, ¿no? Es en ese, deja de ser tú, ¿no? bravo, justo, justo, sí, Sí. A ver, ahora yo creo obviamente que lo primero es aprender a establecer distancia mental con tus pensamientos negativos, ¿no? A crear esa distancia, esa perspectiva que te permite ver cómo te atrapa ese pensamiento, ¿no? Y como eso, o sea, para crear distancia, lo obvio, hay que entrenar también a la mente, ¿no? Hay que practicar y crear el nuevo hábito de la distancia, de la perspectiva de la distancia mental. Y ahí, pues bueno, hay multitud de maneras de hacerlo. Desde luego, la primera y la más obvia es, por un lado, el proceso intelectual de entender todo esto y segundo, el proceso físico de experimentarlo, ¿no? De meditar o de contemplar. Y a partir de ahí, pues, practicar, practicar, disciplina, disciplina, porque no deja de ser un entrenamiento mental. absolutamente. Sí, voy a situarlo en el contexto y es que en el capítulo anterior habíamos hablado de el segundo peligro, digamos, ah, o el segundo obstáculo a vencer para el reseteo mental, ¿no? El primero eran los miedos y el segundo era lo que has definido ahora como esos pensamientos obsesivos, que son estas energías pesadas que Densas, no nos que dejan, decías, ¿no? densas, que no nos dejan, ¿no? Y creo que habíamos avanzado ya que efectivamente son esos pensamientos obsesivos que no nos dejan nunca en paz. El otro día mencionabas tú de un amigo tuyo, ¿no? Que hablaba cómo era esa definición de los asuntos de familia, por ejemplo. Ah, no, sí, que tenía, que el problema de la familia es que la mandas a la mierda y no se va. Y Exacto, claro, eso, efectivamente, que estos está muy pensamientos expresado, los mandas a la mierda y no se van. no se van. Exacto, pues ese tipo de pensamientos que se retroalimentan y incluso, pues yo muchas veces me he visto en diálogos interiores, en monólogos interiores, pero monólogos que estoy contestando y entonces me dan un argumento y yo contesto con otro y no sé qué, digo, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Sabes? Porque luego además esos monólogos que nos imaginamos en los que salimos con toda la razón, claro, Imagínate, pues luego en la vida imagínate, nunca se dan. O sea, es que es como no, casi pero sí, Pero imagínate por un momento que tuvieras un altavoz y que pudiéramos escuchar esos monólogos, diálogos internos. sí, Bueno, sí, sí, sí. nos cortaríamos la cabeza. Bueno, eh, no, de no, al revés, yo creo que no. Bueno, no sé, habría que hacer el experimento, pero es que yo en los míos siempre tengo muchísima razón, ¿eh? Yo no sé tú. Yo, en fin, eh, y efectivamente, yo creo que yo los veo ligados, es decir, había hablado del centro de la mente con los pensamientos, del otro centro neurálgico, es decir, que tiene neuronas, que es el estómago, con esos alimentos también que de pronto nos da por empacharnos y estar ahí y con la digestión pesada y que no nos dejan ni dormir y bum, 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 toda la sangre ahí funcionando. Y con esas energías pesadas también del otro centro de neuronas, que es de la otra mente que tenemos, que es el corazón pulmón, ¿no? Y es con esos humos, ¿no? Densos, ¿no? De sustituir el aire puro por un aire denso, ¿no? También el del humo. Y otro elemento, ya que es que creo que están todos
en distintas esferas, están todos muy relacionados, que es el del alma. Entonces, el alma se carga también con cargas que vienen de otros y cargas pesadas. Y antes que hablábamos de lo de la familia, esto se da mucho, ¿no? Muchas veces es que sin darnos cuenta estamos cargando con cosas de nuestros antepasados. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, tu comienzo ha sido brillante mencionando esta frase de Dispenza, porque efectivamente ahí está la clave de todo, yo creo. ¿Puedes recordar la frase, Lola, La frase es de Dispensa? el hábito, el nuevo hábito que tenemos que adquirir o es el dejar de ser nosotros mismos. Deja de ser Ahí tú. está, ahí está. Es que justamente lo que le estaba Espera un segundo, reflexionando, que perdona un sí, segundo, es que además me acabo de acordar ahora mismo porque me ha venido su voz en la cabeza. Él decía, dice, se calcula que más o menos tenemos 70, 60, 80.000 pensamientos diarios. Bueno, la mayoría de ellos son el mismo pensamiento que tuvimos ayer, que tuvimos antes de ayer, etcétera. Estamos siempre como dando vueltas a lo mismo, ¿no? Nuestra mente, ¿no? reflexionando sobre esto, efectivamente, la clave de todo está en la identificación. Es decir, cómo funciona este proceso, ¿no? de vernos atrapados en esas energías densas, pesadas, que creo que el otro día también las comparábamos con el moco, ¿no? Son mocosas, también puedes compararlas con los lodos, con las arenas movedizas, ¿no? Pues el, el proceso es, uno, identificación, ¿no? Es decir, empiezas a identificarte y a separarte del resto. Y dos, demonización de lo que no eres tú. Entonces, por un lado, separas lo demás y lo mío, los otros y yo, y demonizas los otros, demonizas lo demás, frente a yo, frente a lo mío. Y entonces ya el siguiente paso es sentirte, el tercer paso sería, como has demonizado lo de fuera te agrede y entonces tú te sientes agredido y entonces reaccionas en legítima defensa. Un enfrentamiento, ¿no? Entonces un enfrentamiento es un conflicto que es el que no te deja nunca en paz. Y como ese conflicto no se resuelve nunca, pues es ese rum que tu mente está así, tu estómago está así, tu pulmón está así, es decir, genera una ansiedad, una angustia, porque es que no te deshaces de ello. Si intentas luchar contra ello, lo que haces es reafirmar tu identidad, con lo cual estás todavía hundiéndote más en esas arenas movedizas, que son muy traicioneras. Entonces, efectivamente, es que la clave está en desidentificarte de lo que tú piensas que eres tú. Hablábamos de esas cargas del alma, ¿no? Pues es que no te identifiques con lo que no te corresponde. Lo de tus antepasados son temas de tus antepasados y los tendrán que resolver ellos. Y tú no cargues con lo de los demás. En esa identificación donde iniciamos ese proceso odioso, vicioso. Entonces, lo resumiría en otra frase también, que es, vive sin pensar en ti, ¿no? Porque ¿cómo iniciamos este proceso de desidentificación? Que en el fondo tiene mucho que ver con el objetivo de todo este proceso grande en el que esto es una parte importante que hemos llamado el reset. El reseteo mental no es otra cosa que esa, en el fondo. Es decir, dejar de identificarte con determinadas cosas y descubrir cuál es tu auténtico ser, no quién te crees tú que eres, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que nos ayuda mucho en este proceso de desidentificación y es vivir el momento, vivir el presente, estar en el aquí y el ahora. La base del mindfulness, pues esto cada uno ya va encontrando si le va el mindfulness, la meditación zen, el sistema que sea, que es todo aquello que nos ayuda a aferrarnos al momento y no a ideas de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Entonces,
Bueno, tú eres profesora de yoga, lo sabes perfectamente, ¿no? Hay gente que le va otros ejercicios, el ejercicio físico, la actividad al aire libre, ayuda muchísimo, ¿no? A esto, a estar en el momento. Sí, Eh, hay gente también que por su perfil psicológico a lo mejor am, el servicio a los demás le ayuda mucho a salir Exactamente, la de actividad sí para mismo. el ayudar a los demás, el O hay trabajar, personas también, hay personas que conectan con una parte devocional de su personalidad, ¿no? Y entonces, aunque esto en este mundo que vivimos nos suene un poco sorprendente, es verdad que a lo mejor el recitado de oraciones, de mantras, esa cosa devocional sí, pensada para calmar la mente también ayuda, ¿no? O sea que cada uno, también puede cada ayudar, perfil, también, es cada que perfil exactamente, psicológico tiene sí, un método, una manera de efectivamente, calmarse. efectivamente. Sí, cada Sí, y perfil, luego también es verdad que hay gente ah, o que, que somos o que es más intelectual y necesita primero procesar intelectualmente y conocer y a partir de ahí contemplar de qué estamos hablando, lo que es la mente, cómo funciona la mente, entenderla, ¿no? Y no solo hacer ese ejercicio intelectual, sino luego experimentarlo en la contemplación o en la meditación. O sea que afortunadamente métodos hay para todos los gustos. sí, pero yo Y creo que es decir, primero sería sacar, ¿no? Y para sacar esa densidad, esa mucosidad que llevas dentro, hace falta un primer impulso, ¿no? Después ya en el segundo paso sería ya purificar esas energías, pero lo primero es sacar esas energías densas, pesadas, mm, son energías que es como el petróleo, que es también denso, pesado, ¿no? sí, Son energías que cuando como combustible son potentísimas. Entonces, todo eso tiene una potencia tan grande que cuando lo estamos guardando dentro, y es el come, ya, pues entonces nos destrozan por dentro. Son energía, tenemos que aprovechar esa fuerza de combustión tan potente de estas energías tan densas para que nos ayuden a la acción fuera, ¿no? Puede ser a través del ejercicio físico, puede ser a través, como decías, de la acción de ayuda a otros, la acción creativa, a través de tu trabajo también, es decir, involucrarte 100% en una actividad en la que vayas a sacar todo eso, ¿no? Mm, y ya en una segunda fase es ya cuando, pero es que primero es una energía tan potente que por eso directamente sentarte a meditar en quietud, en silencio, en oscuridad, bueno, pues ahí, ¿sabes? En algún caso sí que puede funcionar, pero en general, en la sociedad en la que vivimos, en la que estamos acostumbrados desde que nacemos a estar sobreestimulados, pues difícilmente si tienes toda esa, por ejemplo, toda esa rabia, toda esa ira ahí acumulada, primero tienes que sacarla. Y luego una vez ya la has liberado, sería el siguiente paso, que es la purificación, ¿no? El proceso casi alquímico, ¿no? De convertir el plomo en oro. Es decir, esa energía plumbea, de ahí sacar la luz, porque en el fondo lo que hace es esconder una luz. Lo que pasa es que estaba enfocada en esa demonización de lo de fuera frente a lo de dentro. Entonces, una vez estás en el presente y das salida a esa energía, ya estás preparado para transformar esa energía desde además la desidentificación, es decir, entendiendo que y comprendiendo uh, que no es sino producto de tus sueños,
Voy a explicar esto, que puede no entenderse bien. Entendiendo que todo lo que sucede en tu vida te pertenece a ti y que ese enemigo, por poner un caso de que fuera un enemigo en sentido figurado, o una persona, o que genera un conflicto, una discusión, es una parte de ti también. Y saliéndote de ti, desidentificándote de lo que tú piensas que eres, puedes tener una visión más globalizadora y más holística y más comprensiva de todo ello, en la cual tú no seas una víctima de lo que viene de fuera, sino que tú estás empoderado para ser el actor y es la única manera en la que vas a poder resolver bien esa situación, desde fuera, desde arriba, no metido en el fango.